Soy Carlos Franganillo, soy periodista en Televisión Española, he trabajado como corresponsal, más de 3 años en Rusia cubriendo la zona de la antigua Unión Soviética, después en Estados Unidos, los últimos años de Obama, los primeros de Donald Trump, y desde hace algo más de un año presento la segunda edición del Telediario en Televisión Española. Voy a tratar de dar algunas claves, lo que a mí me funciona para tratar de buscar una comunicación lo más eficiente posible. Es cierto que en esto de la comunicación hay un componente innato, hay mucha gente, seguramente todos conocéis personas que tienen una gran capacidad para transmitir ideas, para contar historias, para atraer la atención de la gente que le rodea. Sin duda esa gente va a tener una ventaja, un gran privilegio si se dedica a esto de la comunicación, pero hay otras muchas cuestiones que se pueden ensayar, que se pueden repetir y que se pueden trabajar para lograr una capacidad eficiente de comunicación. Voy a contaros lo que a mí me funciona. No hay ningún patrón único en esto de la comunicación, hay muchos géneros, hay muchas maneras de llegar al espectador y de agarrarlo por la solapa y mantenerlo pegado a nuestro mensaje, pero para mí la base de todo esto es la seguridad. La seguridad en cuanto a lo que vamos a contar. Si no nos sentimos seguros, si no dominamos el contenido que después vamos a transmitir, todo lo demás se puede tambalear en un momento dado. En esta primera fase yo dedicaría mucho tiempo, todo el que dispongamos, a veces si trabajamos en un medio de comunicación a veces es demasiado poco, pero para otro tipo de contenidos tenemos todo el tiempo del mundo para, no sé, documentarnos acerca de esa idea que queremos transmitir. Todo lo que podamos leer, todo lo que podamos recopilar nos va a servir para comprender mejor, para ver todas las posibles derivadas del tema que vamos a tratar, ¿no? A veces puede parecer superfluo, demasiada información, nunca es demasiada, todo nos va a venir bien para el proceso siguiente. Esto yo lo compararía de alguna manera con el proceso de la digestión, estamos engullendo, estamos tratando de comer todo lo que podamos, absorber toda esa materia prima para después procesarla en nuestro interior, entenderla en este caso y extraer lo beneficioso, los elementos que nos van a servir para la narración, las vitaminas, digamos, ¿no? Hay que tener esa capacidad de digerir la idea para después extraer la base, lo que va a ser muy, muy eficaz después para transmitir el mensaje. Ya tenemos el conocimiento, lo hemos trabajado, lo hemos comprendido y ahora llega un punto que es especialmente delicado porque va a ser la base de lo que vamos a contar después. Me refiero a la síntesis, la capacidad de sintetizar, de reducir un mensaje a la mínima expresión, pero que sea además eficiente, es un paso fundamental. Tenemos que ser claros y tenemos que ser directos. Hay cada vez más distracciones, nuestro receptor seguramente tiene cada vez más posibilidades de desviar la atención, hay alertas en los teléfonos móviles, hay muchas otras pantallas. Tenemos muy poco tiempo, tenemos un mensaje que queremos transmitir y transmitir además de manera apasionada y tenemos que hacerlo de una manera eficiente. No hay que dar cuartel a que nuestro receptor se escabulla o se escape. Hay que pensar que después de todo ese conocimiento tenemos que reducir y no tener miedo a recortar, a dejar el mensaje en la mínima expresión. Yo creo que es un proceso similar al que ocurre con los cuentos para los niños. Los cuentos para los niños son muy directos, son frases sencillas, no hay circunloquios, no hay frases enrevesadas. Los niños quieren estar pegados a una historia, tienen una gran capacidad también de distracción y en la actualidad yo creo que los adultos nos comparamos cada vez más a los niños, estamos rodeados de ruido y de mucha información que nos puede despistar. Esta fase de la síntesis es especialmente importante porque nos va a dar el esqueleto de lo que queremos transmitir y tiene que ser muy claro y muy directo. Ya hemos trabajado el contenido, lo hemos sintetizado, tenemos una estructura y ahora se trata de interiorizar toda esa información que tenemos y que queremos transmitir. Cada uno lo hace a su manera. Personalmente yo me apoyo mucho en la memoria y en el ensayo y en la repetición. Esa estructura que tengo en la cabeza o que tengo en un papel, la repito hasta la extenuación. Si tengo tiempo, la repito una y otra vez hasta que la hago mía, hasta que la sé completamente de memoria, no tengo ninguna duda. Y me permite además empezar a jugar con esa estructura, con ese contenido que ya tengo almacenado en mi cabeza. No solo repetirlo literalmente, sino tener esa capacidad para alterar el contenido sin cambiar la base, sin cambiar los elementos básicos, pero sí cambiar las formas de expresión si me veo en un atolladero, si me veo ante un obstáculo, si mi mente se queda en blanco, tener esa capacidad de reacción. Domino tanto el contenido, domino tanto la estructura que puedo
hacer pequeños cambios y no pasa nada. Puedo seguir adelante, puedo conectar con el espectador, sobre todo si estoy hablando en directo y no tengo capacidad de parar, de volver atrás o de editar. Esta parte es básica, tenemos que ser capaces de ser dueños del mensaje, de jugar con él, de cambiarlo si es preciso en un momento dado. A partir de ahí habremos alcanzado ya el éxito en esta primera parte, podemos dedicarnos ya los esfuerzos a comunicar, a transmitir la idea. Es verdad que, por ejemplo, en los presentadores en televisión muchas veces contamos con el llamado autocue, el texto que está en el objetivo de la cámara, donde vamos leyendo el mensaje, pero yo creo que no hay nada comparable a tener un mensaje dentro de tu cabeza, interiorizado, que sabes a la perfección, que puedes moldear si es necesario para después transmitirlo. No hay nada comparable a eso, te permite después centrarte mucho más en la manera de expresarlo, en cómo llegar al receptor. Llegamos ya a la parte final, hemos hecho todo ese trabajo previo y ahora tenemos que expresar toda esa información que hemos trabajado, que tenemos en nuestra cabeza, hay que transmitirla, hay que llevarla al receptor. Hay muchos elementos en esta parte. El primero de todos ellos es la actitud, la relación con la cámara, va a ser nuestro eje, el cordón umbilical que nos une al espectador, al receptor, pero nos vamos a tener que fijar en muchas cosas, en cómo nos expresamos. Hay diferentes estilos, no hay un patrón único, podemos ser youtubers y dedicarnos a explicar videojuegos a nuestra audiencia, podemos estar contando noticias en un informativo, podemos hacer resúmenes de música para Instagram, por ejemplo. Cada público, cada red, cada plataforma tendrá su lenguaje y ya tendremos que ser capaces de adaptarlo, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones que van a ser comunes a toda ella. La relación con la cámara, sin duda, está presente, sea cual sea el mensaje que queramos transmitir, sea cual sea la plataforma, y es quizá algo que impone en un principio. Es algo que suele generar mucho recelo, incluso a los periodistas que estamos acostumbrados. Yo creo que nunca hay que perder ese respeto a la cámara, pero tampoco podemos dejarnos intimidar por la cámara, no puede bloquearnos. Va a ser más fácil esa relación con la cámara, sin duda, si estamos hablando de una grabación, si estamos preparando un vídeo en el que podamos repetir, en el que podamos editar, tenemos esa capacidad de volver atrás, de mejorar lo que hemos expresado de manera incorrecta, y va a ser más difícil, sin duda, si estamos haciendo una emisión en directo. Ahí no hay escapatoria, hay que agarrar directamente al espectador y no soltarlo, no tenemos alternativa, tenemos que dirigirnos a él. Esa relación con la cámara es siempre complicada, no hay ninguna clave, hay un factor psicológico también muy importante que dependerá de cada uno. Personalmente yo tengo la suerte de que la cámara no me intimida en el sentido de que no siento que hay miles o millones de personas viendo lo que estamos haciendo. Estoy rodeado de un equipo al que suelo conocer y eso me da tranquilidad, no tengo ese miedo a un escenario repleto de gente. Pero es cierto que eso puede ocurrir. De alguna manera tenemos que trabajar de manera previa esa relación con la cámara, y todo el trabajo que podamos hacer anteriormente va a ser después muy, muy útil. Es, como digo, el eje para relacionarnos con el espectador. Hay que mantener esa mirada constante, pero también podemos hacerlo con naturalidad, podemos apartar, reflexionar, buscar una idea y volver de nuevo a mirar al espectador. Yo creo que esa naturalidad es la mejor herramienta para transmitir el mensaje, que el receptor de alguna manera sienta que quien le está contando una historia con rigor, con eficiencia, con claridad, es alguien cercano, es alguien, pues bueno, que entiende algo, que tiene una autoridad sobre ese mensaje, pero que además nos lo hace de una manera cercana. También es importante en este sentido todo lo que acompaña al mensaje, toda la gesticulación también. Hay que tener cuidado en esto. Es verdad que cada género, cada estilo puede tener una derivada diferente, pero yo creo que la exageración siempre hay que tenerla bajo control. Los gestos, tanto faciales como las manos, el movimiento del cuerpo, tienen que acompañar, tienen que enfatizar. Son muy importantes para recalcar las ideas. Todos nos expresamos, y en una cultura como la nuestra, del sur de Europa o en América Latina, gesticulando es muy propio de estas culturas, y además sirve para enfatizar el mensaje. Debemos de hacerlo con ese cierto cuidado. Dependiendo del género podremos abusar más o menos, pero en líneas generales los gestos, las manos no deben desviar el mensaje, tampoco tiene que hacerlo la voz, no debemos quizá engolarla demasiado para que desvíe la atención hacia las formas más que al contenido. Hay que tener cuidado porque sirve para enfatizar, pero no puede servir tampoco para distorsionar, para añadir ruido visual o auditivo al mensaje que queremos transmitir.
Hay muchos elementos también en esa comunicación. Por un lado, ya digo, los gestos, la mirada en la cámara, esa relación con la cámara que debemos mantener y que debemos de pensar que es un amigo al que le estamos transmitiendo la idea. Pero también hay otros muchos elementos estéticos y de forma, ¿no? La dicción es muy importante también. En este sentido, es algo que se puede trabajar. Al margen de tener una buena o una mala voz, hay capacidades de comunicación en la manera en la que nos expresamos, las velocidades que utilizamos, si queremos recalcar una idea, si queremos hacer una enumeración, imprimir cierto ritmo a una idea que estamos transmitiendo, podemos jugar con la voz, con la velocidad de la voz, hacer pausas también para enfatizar, pararnos y que el espectador venga con nosotros al ritmo que nosotros le marcamos, siempre que tenga esa capacidad de atracción y nos permita comunicar y nos permita retener al espectador. Es muy importante esa manera de expresarnos de manera clara. Yo creo que un consejo, en este caso, de lo que no se debe hacer es meternos en jardines. Muchas veces, al querer transmitir una idea, cuando nos despistamos ligeramente, tendemos a enredarnos en otras ideas secundarias. Hay que evitarlo. Mi consejo en este sentido es tener esa estructura muy clara en la cabeza, como hemos hablado antes, e ir anticipándonos a la siguiente idea, al segundo párrafo, al siguiente mensaje que queremos transmitir. Eso nos va a dar la velocidad suficiente para rectificar, para huir de un callejón sin salida en el que a veces nos vamos a poder meter. Mi consejo es la mayor sencillez posible. Evitemos esos jardines, evitamos los problemas y seamos lo más claro, lo más sencillo, como si estuviéramos contando una historia a un niño pequeño, de alguna manera, sin arrinconar el rigor y sin arrinconar la precisión de lo que queremos transmitir. Además, hay otras cuestiones simplemente estéticas, pero que también son muy importantes. Por ejemplo, la presencia física, la vestimenta que vamos a utilizar. En informativos lo más tradicional y lo más habitual es, bueno, traje y corbata, por ejemplo, una imagen al menos seria que transmite también un conocimiento, un dominio de la escena y un dominio de temas importantes, temas graves, temas serios que queremos transmitir, pero en otros géneros tendremos que tener esa capacidad para adaptarnos, para adaptar la estética y acompañar al mensaje. Si estamos hablando, ya digo, de videojuegos desde nuestra casa para nuestro canal de YouTube, a lo mejor para miles de personas que nos siguen en ese canal, pues la estética también va a ser muy importante, lo va a ser si estamos haciendo un canal de Instagram sobre cocina. Todo tiene una importancia y no hay que descuidar ni mucho menos ese aspecto, porque también estamos enviando de alguna manera un mensaje. Bueno, estas son las fases que yo considero básicas en el proceso de la comunicación, al menos las que a mí me son útiles. Espero que a vosotros también os sirvan para transmitir ideas, para comunicar, para llegar al receptor. Y antes de terminar, sí me gustaría recapitular algunas reglas de oro que considero muy importantes. La primera de ellas la hemos tratado al principio: interiorizar el mensaje, hacer un trabajo de selección de toda esa materia prima y absorber ese mensaje, tenerlo muy claro en nuestra cabeza. Huir de lo superfluo, no tener miedo a recortar, a dejar la narración y el mensaje en los elementos más básicos, pero también más eficientes, más claros y más directos para transmitir al espectador. Hay que evitar meterse en líos, sobre todo si estamos hablando en directo ante un espectador, ante un auditorio, por ejemplo. Hay que tener esa capacidad de adelantarnos al mensaje, a la estructura de lo que queremos contar y ver si nos vamos a meter en un callejón sin salida. Si eso va a ocurrir, lo más fácil y lo más recomendable es ser sencillos, ser claros y no meternos, no llevarnos a ideas que después nos puedan enredar y dejarnos expuestos ante el espectador. A partir de ahí, mostrar pasión. Hemos trabajado mucho un mensaje, un conocimiento que queremos llevar al espectador y tenemos que mostrar esa pasión. Realmente tenemos ganas de transmitir algo, de transmitir una idea y de que el receptor se quede con ella. Esa pasión se tiene que notar. También de una manera natural, esa es la clave de todo. Es fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero si el receptor nota esa cercanía, si estamos relajados, si nos expresamos como si habláramos con un amigo, como alguien a quien queremos contar algo para que le quede bien claro, el receptor la va a asimilar de una manera muchísimo más fácil. Son algunas reglas que considero básicas. Espero que las podáis utilizar, que os puedan ser útiles y que tengáis también mucha suerte a la hora de transmitir esas ideas.